rugido del dragón relámpago. Capítulo 39. Noticias terribles. Todavía no entiendo por qué, protestó Clark por quinta vez, mirándome con incredulidad. Clark y yo estábamos sentados en mi apartamento encima del talón. Bueno, más bien, estaba sentada en la cama, mientras Clark me miraba preocupado mientras caminaba de un lado a otro por mi apartamento. Mis heridas aún sangraban profusamente, pero con una abundancia de poción reponedora de sangre, fácilmente había ganado suficiente tiempo para curarme. Mira, dije, desinfectando lentamente cada corte, antes de tomar un frasco de esencia de Murtlap. Solo tráeme lo que pedí. La electricidad parece curarme mucho más eficazmente que los métodos mundanos, fuera de los remedios mágicos. E incluso así, mi método parece tener más ventajas. Comencé a untar con cuidado la esencia de Murtlap sobre mis múltiples heridas, esperando no provocar una respuesta de dolor importante al hacerlo. No, me dolió muchísimo incluso siendo tan suave como la seda. Una vez que terminé, agité mi varita hacia la bolsa de lona. 5 franklins, $100, si no entendías la jerga estadounidense como yo, salieron flotando de la bolsa y se posaron frente a la cara de Clark. Usa esto para comprar lo que te pedí, dije, viéndolo agarrar los billetes. Quédate con el resto. ¿Qué? Balbuceó Clark. No, no puedo aceptar tu dinero, Harry. Claro que puedes, respondí con naturalidad, haciendo una mueca de dolor al recostarme en la cama. Hiciste esto por mí, así que considéralo como si fueran las solicitudes de trabajo de Fairy Tail. Es un simple pago por los servicios prestados. Pero, Clark hizo un último y débil intento. Deja de hacerme perder más tiempo, dije con tono categórico. Por favor. Clark abrió la boca y la cerró antes de salir corriendo de la habitación. Gracias a Dios. Suspiré de cansancio, intentando lo mejor que podía cerrar mis heridas. Me presioné el muslo para minimizar la pérdida de sangre. Bueno, tenía suficiente poción reconstituyente de sangre para un buen rato, pero ¿era realmente prudente probar suerte de esa manera? Después de varios minutos de jadeos, gruñidos, presión sobre el muslo y sensaciones generales de dolor intenso, me recibió la sensación de un viento silbante. Me giré y vi que Clark estaba allí de pie, sosteniendo un gran saco en sus manos. Colocó la bolsa junto a la cama con un golpe seco y sacó una caja negra rectangular que decía Duralast en letras rojas y negritas. A continuación, sacó un par de cables. ¡Genial! Gracias, Clark. Sonreí e hice una mueca de dolor justo después. El esfuerzo por moverme me parecía monumental. ¿Podrías conectarle los cables? No consigo mover bien las extremidades. Odiaba pedir ayuda de esa manera, pero no tenía elección. Claro, claro. Lo haré yo. Clark asintió y jugueteó con los cables, conectándolos a la batería y pasándome los otros extremos. Con una rápida palabra de agradecimiento, agarré con gratitud los cables y me dispuse a morderlos. ¿Y cómo funciona esto?, decía Clark, y se detuvo al morder los extremos de cobre. Sentí el sabor ácido del cobre al salir la corriente eléctrica de la batería con una fuerte vibración. Lo devoré con avidez, forzando la energía a mi estómago, dándole a mi cuerpo el combustible que tanto necesitaba. Poco a poco, sentí que mi dolor insoportable disminuía hasta convertirse en una punzada más soportable, que seguía siendo dolorosa, por cierto, a medida que la energía eléctrica aceleraba mi metabolismo exponencialmente y, por ende, mi regeneración. Me detuve a respirar hondo antes de absorber más energía de la batería. Miré a Clark, que observaba con asombro mis heridas, que cerraban lentamente. Observó con asombro cómo la carne se recomponía por sí sola. Seguí así durante el siguiente minuto, antes de que se cortara la luz. Consternado, me quité el cable de la boca. Vacío, dije lentamente, mientras me revisaba para ver si tenía alguna herida. Bien. Parecía que muchas de mis heridas habían desaparecido. Examiné mi muslo con atención. El agujero de bala había desaparecido, pero la piel estaba roja como la seda. Probablemente aún estaba cicatrizando. Me arriesgué a pincharme y respiré hondo, sorprendido por el dolor punzante. Sin embargo, el dolor valió la pena, porque ahora sabía que había una sustancia real más allá de la piel. Me pregunté cuánto habría dolido tener el agujero en el muslo incluso después de haberme recuperado por completo. ¿Estás bien?, preguntó Clark, todavía con aspecto preocupado. Sí, respondí, respirando hondo y tratando de ponerme de pie. Todavía me dolía bastante el muslo, pero aún así logré levantarme. Parece que me he recuperado un poco. Es increíble, dijo Clark, rodeándome lo mejor que pudo y mirándome con ojo crítico. Nunca había visto a nadie sanar tan rápido. Bueno, aparte de, tú. Terminé la frase por él. Se arriesgó a sonreír. Sí.
Fui a la despensa y saqué una bolsa de papas fritas. Era algo que había comprado el día anterior para picar algo rápido. ¿Tienes un push tazón? Clark ya estaba frente a mí, con el cuenco en la mano. Qué práctico. Si acaso, serías el mejor mayordomo del planeta, dije, con los labios arqueados, divertido. Bien. No bromeo, dije mientras llenaba el tazón con una sonrisa y se lo entregaba a Clark. ¿Y tú? Preguntó mientras se sentaba en un sofá cercano y comenzaba a comer. Respondí cogiendo un puñado de patatas fritas directamente de la bolsa. Le di un mordisco a las patatas saladas, saboreándolas un buen rato, antes de tragarlas. Los siguientes minutos transcurrieron en un silencio acogedor. Mi mente se desvió hacia los acontecimientos de hoy. Después de haber hecho nuestro gran escape de esa instalación, fuimos sometidos a una batalla campal contra los guardias de Luthor Corp, así como también contra los militares. La idea me hizo fruncir el ceño. ¿El ejército estadounidense estaba involucrado en este lío? ¿Hasta dónde llegó? Sin embargo, lo siguiente era cierto. Los infectados por el meteorito no estaban seguros mientras vivieran en suelo estadounidense. Después de que escapamos y nos recuperamos un poco, le hice la observación a Anne y a sus compañeros infectados por el meteorito. Sus reacciones iban desde la tristeza hasta la ira y la indiferencia. Algunos habían perdido por completo su alegría anterior, mientras otros simplemente asintieron con tristeza, habiendo esperado tal resultado. Al final, fue Ana quien prometió protegerlos a todos. ¿Lo raro? De verdad creí que podía, y que lo haría. Apenas 20 minutos antes, intentaba matarme. Para ser justos, estaba sola, acorralada, sin salida. Por lo que ella sabía, yo podría haber sido otro método de captura empleado por Luthor Corp. Tenía sentido porque ella pensaría de esa manera. Los guardias ya sabían que no podían dominarla directamente, por lo que el plan obvio sería enviar a alguien para ganarse su confianza, antes de apuñalarla por la espalda, por así decirlo. Apreté la mandíbula de Rami al pensarlo. ¿Qué le habían hecho si mi simple proclamación de rescate merecía una respuesta tan letal? Negué con la cabeza y volví a comer mi comida. Tenía que dejar atrás estos acontecimientos y volver a casa. Por mucho que quisiera ayudar a Anne y a los infectados por el meteorito, tenía mis propias responsabilidades que atender. ¿Quién sabe qué podría haber pasado en todo ese tiempo? Entonces, todo lo que necesitaba hacer era sanar y. Potter. Escuché la voz de Snape. No hay descanso para los malvados, supongo. ¿Qué demonios? Exclamó Clark cuando una cierva plateada, extrañamente familiar, entró en mi apartamento, llenándolo de luz brillante. Observé a la criatura con interés y le presté mucha atención. Este era el Patronus del profesor Snape. Recordé haberlo visto aparecer ante nosotros durante la llamada triple batalla. Dumbledore había recibido la advertencia de Snape. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Dónde has estado estos últimos meses? No importa. La voz parecía bastante irritada, al más puro estilo de Snape. Supongo que enviaste esta misiva a Dumbledore, pero ya no le llegará. ¿Qué quiso decir con esa siniestra declaración? Dumbledore estaba tratando de encontrar una forma de volver mortal al Señor Oscuro una vez más, continuó la sierva obedientemente, completamente inconsciente de mi reacción al uso del tiempo pasado por parte de Snape. Vino a verme. Snape dudó, como si no encontrara las palabras adecuadas. Tenía el brazo derecho completamente podrido, tanto por fuera como por dentro. Era una maldición. Una poderosa maldición sobre un anillo. Dijo que era un Horrocrux y que solo quedaban 4. Logré ralentizar el curso de su maldición, pero para entonces ya era demasiado tarde. El daño había sido demasiado grande y no había tiempo para idear una contramaldición. Severus parecía dolido al admitir esto. Vivió 3 meses enteros después de eso, antes de sucumbir a la maldición. Lo siento. La sierva esperó un momento antes de volver a hablar, esta vez de forma más metódica. Más mecánica. La orden está sumida en el caos. El Señor Oscuro ha impuesto un tabú a su nombre. Si lo pronuncias, los encantamientos protectores a tu alrededor fallarán y sus seguidores se aparecerán donde estés. El ministerio ya está en sus manos. Amelia Bones fue la primera en desaparecer. Muchos aurores murieron ese día, gente como Rufus Scrimgeour. Parpadeé al reconocer ese nombre. El de la bruja en mi juicio. La tía de Susan había muerto y el ministerio ya estaba en crisis. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué los goblins no dijeron nada al respecto? Quizás simplemente no les importaban los asuntos exteriores, considerando que vivían en Estados Unidos, y no en Gran Bretaña. Potter, Harry. Vuelve a Gran Bretaña.
Te necesitamos ahora más que nunca, dijo la sierva antes de desaparecer, dejándonos a Clark y a mí solos otra vez en mi apartamento. Me quedé mirando el lugar vacío donde se encontraba la sierva. No podía respirar, no podía concentrarme. ¿Cuántos habían muerto mientras yo estaba haciendo el tonto en Smallville? ¿Estaba vivo Sirius? ¿Daphne? No respondieron a mi mensaje. Solo Severus. Simplemente disipó mi Patronus cuando recibió mi mensaje, ¿o este les llegó? Harry, la voz de Clark interrumpió mi ensoñación. Me giré hacia el hombre, con los ojos aún abiertos por la sorpresa. ¿Estás bien? Bien, me oí decir mientras intentaba controlar la respiración para calmarme. Sí. Estoy bien. Tengo que irme. No, dijo Clark negando con la cabeza. Necesitas descansar. Descansar. ¿Estás loco? Solté, sintiendo la ira invadirme. Fui a por Erebus, que estaba en una mesa cercana, pero Clark apareció rápidamente, deteniéndome en seco. Lo digo en serio, Harry, insistió Clark, con la misma ansiedad que yo. No puedo dejarte ir si aún no estás al 100%. Vas a hacer que te maten. Quítate de mi camino, Clark. Casi gruñí, empujándolo. Mis amigos y mi familia están en problemas. ¿Esperas que los abandone a su suerte? Clark entró en acción de golpe. Sentí que mis pies se elevaban y caí de lado. El impacto me sacudió los huesos y la cabeza. Sentí mareos y náuseas. Intenté tirar de mi lightning, pero no respondió a mi llamada. Cerré los ojos. El mundo a mi alrededor era vertiginoso. ¿Lo ves? La voz severa y furiosa de Clark me atravesó la confusión. Apenas puedes moverte. Tu cuerpo aún está en proceso de curación. No puedes asumir que ya estás listo para luchar solo porque la batería te dio un poco de energía. ¿Y entonces? Pregunté, intentando sin éxito levantarme. ¿Se supone que debo quedarme aquí sentada esperando mientras todos son masacrados? No dejaré que me detengas. Intenté levantarme de nuevo, pero fue en vano. Era como si algo me hubiera minado por completo las fuerzas. Es mejor curarte e irte que ir allí y morir por no estar listo, dijo Clark en voz baja, antes de darse la vuelta. Pero eres libre de tomar tu propia decisión. No voy a detenerte si quieres irte ahora mismo. Salió corriendo del apartamento como un rayo, dejándome sumido en el silencio. Con gran esfuerzo y considerable tensión, logré ponerme de pie. Tiene razón, ¿sabes? Intervino Baltasar. ¿Tú también? Sí sé, un poco en shock. ¿Qué se supone que haga? ¿Dejarlos ahí? Sirius, los Weasley, Dudley, los Greengrass y todos mis amigos. Ni siquiera sé si siguen vivos. Razón de más para usar el cerebro, muchacho. Oí a Erebus amonestar mientras el falchión negro vibraba sobre la mesa con ligera irritación. Descansar aumentará las posibilidades de que rescates a quien quieras rescatar. Si vas al campo de batalla con un pie en la tumba, ¿cómo puedes esperar ganar la guerra? Abrí la boca para replicar, pero las palabras murieron en mi boca. Erebus, Baltasar y Clark. Todos estaban bien. Me senté en el sofá y golpeé con el puño el cojín que tenía a mi lado. Maldita sea. Maldije en voz alta y comencé a respirar hondo para intentar centrarme de nuevo. Me sentí agitado, enojado y asustado al mismo tiempo. Tenían razón. Ni siquiera podía reunir la concentración necesaria para realizar tareas sencillas como caminar. ¿Cómo iba a ayudar así a Sirius y Daphne? La respuesta simple fue que no podría hacer nada. En ese momento, yo era un lastre en una pelea y no sabía realmente cuánto tiempo me llevaría a sanar. La sensación de vértigo que me había invadido de repente se había desvanecido, dejando solo claridad en mi mente. Si Clark podía causar semejante perturbación en mis sentidos simplemente haciéndome tropezar, no me extrañaba que se empeñara tanto en retenerme allí. Me levanté lentamente del sofá y di unos pasos temblorosos hacia adelante. No me mareé. Parecía que era capaz de hacer movimientos lentos y cotidianos, por ahora. Suspiré y me dispuse a dejar a un lado la bolsa que Clark había traído. Todavía pesaba. Curioso, la abrí y vi otra batería. Me sentí un poco culpable por gritarle a ese hombre ahora. Lo siento, Clark, dije sin dirigirme a nadie en particular, y comencé a desempaquetar la batería, antes de conectarle los cables y extraer toda la energía eléctrica, canalizándola hacia mis propias reservas. Fue como si me hubieran quitado un pequeño peso de encima. Ni siquiera me había dado cuenta de lo lento y perezoso que estaba. Sentí que mi equilibrio mejoraba ligeramente y el dolor en mi muslo desapareció casi por completo, reemplazado por una extraña sensación de rigidez en el área afectada. Revisé la herida de bala y vi una piel impecable. La palpé y busqué la carne debajo. Casi no me dolía. La herida ya estaba casi curada.
A juzgar por la incómoda sensación de rigidez, pensé que el proceso de curación estaba en sus etapas finales. En palabras de Madame Pomfrey, lo que más necesitaba era, reposo en cama. No podía creer que acababa de decir eso. Tomé a Erebus de la mesa y, a regañadientes, me dirigí a mi cama, dejando la espada mortal en la mesita de noche. Saqué mi varita antes de quitarme las botas, quedándome en calzoncillos, y desaparecí las manchas de sangre de la cama. Un rápido scourgif y me acosté, temblando mientras cubría mi cuerpo con las frías mantas, antes de colocar la varita en la mesita de noche, justo al lado de Erebus. Era plenamente consciente del incesante tic-tac que provenía del reloj de la cocina. El sonido era constante, casi relajante. Ya sentía que me estaba quedando dormida. Quizá estaba más dañada de lo que quería admitir. No estaba seguro de qué me esperaba cuando regresara a Inglaterra, pero tenía que regresar y arreglar las cosas. Solo esperaba que hubiera alguien más a quien encontrar cuando volviera a casa. Lo primero que noté fue la comodidad del colchón donde estaba acostado. Sentía como si durmiera sobre nubes esponjosas. Luego, el tic-tac del reloj sonó con firmeza. Comencé a dar vueltas en la cama, sintiendo que mi conciencia aumentaba con cada movimiento. Finalmente, abrí los ojos. Aún no del todo despierto, miré hacia el techo brillante y volví a cerrarlos con fuerza. La luz era un poco fuerte para mi gusto. Me cubrí la cara con la mano izquierda. Las frías escamas me despertaron de golpe. Abrí los ojos y miré la extremidad acorazada durante un largo instante. Al instante, cualquier euforia que estaba experimentando se evaporó mientras me senté en mi cama, con una mirada oscura en mi rostro. Suspiré y me bajé de la cama mientras Baltasar me saludaba. Le devolví el saludo a la serpiente con un poco de cariño. No sentí dolor ni rigidez en el muslo derecho. Me toqué el lugar donde estaba la herida de bala y luego el mismo punto del otro muslo, y experimenté exactamente la misma reacción. Parecía que estaba de nuevo al 100%, tal como Clark quería. Solté un bostezo fuerte, estirando los brazos por encima de la cabeza. Sentí y oí cómo mis articulaciones crujían por la presión, y mis músculos se relajaron ligeramente después. Me agaché para recoger la ropa que llevaba puesta el día anterior. Los pantalones estaban bastante rotos, al igual que la camisa. Suspiré irritado antes de agarrar mi varita de asembo y plumas de fénix. Preparo, conjuré, apuntando con la varita a la ropa dañada. Me costó varios intentos, pero logré que funcionara. Continué con un rápido azotar antes de ponerme las prendas. Con unos cuantos movimientos de mi varita, despejé la sala de estar de todos los muebles. Decidí hacer una prueba rápida, solo para asegurarme de que tenía el control total de mis funciones motoras. Me puse en postura de combate, nada del otro mundo, una postura de boxeador modificada, asegurándome de cubrirme la cara y las costillas. Con mis reflejos mejorados por el rayo, nunca encontré la necesidad de nada mejor, ya que podía reaccionar a cualquier ataque a mi persona. Comencé con puñetazos y patadas lentos y constantes, aumentando gradualmente la velocidad a medida que comencé a canalizar rayos en mi cuerpo, hasta que mis ataques se volvieron demasiado rápidos para el ojo inexperto y parecieron un verdadero borrón de movimiento. Finalmente estás despierto, ¿verdad? Escuché la voz de Erebus mientras la espada resonaba en la mesita de noche, deteniendo mi prueba. Sí. Asentí solemnemente, caminando hacia la espada, respirando lenta y profundamente para bajar el ritmo cardíaco. Tenías razón. Ahora me siento mucho mejor. Y era cierto. En ningún momento de esa breve sesión de práctica me sentí mareado, débil o sin energía. Claro que tengo razón, dijo Erebus con altivez. Soy el gobernante supremo del reino oscuro. Aunque no es muy humilde. Recogí la espada oscura y la hice girar un par de veces. Ja. La humildad es para los débiles, respondió Erebus de inmediato. Agité mi varita sobre mi brazo derecho, cubriéndolo con vendas nuevas, antes de guardarlo en el bolsillo. Bien. Mis labios se curvaron hacia arriba mientras guardaba la espada, seguida de lo esencial, en la bolsa de lona, antes de ponerme las botas y salir del apartamento. Podía oír el movimiento de la tienda mientras bajaba las escaleras. Caminé por la cafetería, reconociendo algunas caras que había visto el día anterior. Realmente habían pasado algunos días desde mi última llegada. Hablando de caras, una de ellas era la de Martha Kent, que estaba de pie detrás del mostrador y me miraba de forma extraña. Me hizo señas para que me acercara sin palabras. Tragué saliva y obedecí. Buenas tardes, dijo la señora Kent cortésmente, con aire de duda. Mierda, ya era tarde. ¿Cuánto tiempo he estado fuera? Llevas más de un día dormido, dijo Martha, con un poco de dolor. Iba a llamar a una ambulancia si seguías dormido así. Te habló el señor.
¿Quién de mí y de lo que puedo hacer? Le pregunté directamente, sin querer andarme con rodeos. Sus ojos se abrieron un poco y miró más allá de mí, hacia la multitud que frecuentaba la cafetería. Seguí su mirada. En realidad no miraba a nadie en particular, así que supuse que era paranoia general que asomaba su fea cara. No tienen contexto para entender de qué hablo, expliqué con una sonrisa divertida. Aunque ninguno de ellos esté escuchando ni una palabra de lo que digo. Bueno, Marta suspiró y miró mi brazo vendado. Sí. Lo hizo. Siento mucho lo que te pasó. Está bien, dije con desdén. He tenido peores. Bueno, en realidad no había pasado por algo peor, pero me pareció lo correcto en ese momento. El rostro de Marta se suavizó aún más al oír mis palabras. Abrió la boca para hablar, pero me adelanté. No quería oír su preocupación. Su parecido con mi madre me inquietaba bastante. No pasa nada, insistí con una sonrisa forzada. No te preocupes. Me miró largamente, frustrada. De acuerdo. Gracias, dije. ¿Sabes dónde está Clark ahora mismo? Aquí mismo. Oí su voz justo detrás de mí y di un respingo casi de terror. Me giré hacia el hombre, que tenía una sonrisa enorme y desgarradora. Clark 1-0 Harry, bien jugado, Kent, dije con una mezcla de irritación e impresión, antes de señalar hacia afuera. No perdamos tiempo y hablemos afuera. Claro, dijo, y se adelantó. Le hice un gesto a Marta con la cabeza antes de seguir a la adolescente mayor. Me protegí los ojos un momento. La luz exterior era demasiado fuerte para mi gusto. Mientras mis ojos se acostumbraban, me uní a Clark en un paseo silencioso por el pueblo, sin saber muy bien qué decir. Pasamos por varios restaurantes, una tienda de mascotas y algunas tiendas de segunda mano. La gente del pueblo pasaba junto a Clark y a mí, completamente inconsciente de los verdaderos peligros del mundo en el que vivimos. De alguna manera los envidié por eso. La ignorancia era verdaderamente una bendición. Seguimos caminando unos minutos más, hasta que llegamos a una calle vacía, lejos de miradas indiscretas y fisgones. Lo siento, dije. ¿Qué? Preguntó Clark. ¿Por qué? Me rasqué la nuca, avergonzada. Bueno, ayer me puse furiosa contigo, está bien. Él le restó importancia con un gesto. Y yo solo quería, me detuve un momento para mirar al hombre de acero. ¿Qué? Así sin más. Escuché el mismo mensaje que tú, Harry, dijo Clark con gravedad. No sé qué era exactamente ese ciervo ni cómo un hombre hablaba a través de él, pero el mensaje era claro. Tu familia y tus amigos están en apuros. Levanté la vista por un momento. Sí. Y tienes que irte ahora, continuó Clark. Fue una simple declaración. Sí. Ya me siento bastante bien, confirmé, apretando el puño vendado. Clark me miró, como si me atravesara con su mirada, antes de asentir. ¿Acabas de hacerme una radiografía? Pregunté lentamente. Clark se sonrojó de vergüenza y asintió. Eso es un poco gay, Clark. ¿Hay algo que quieras decirme? Dije, conteniendo una sonrisa mientras Clark tartamudeaba horrorizado al ser descubierto. ¿Siempre espías así a todos los chicos, o soy especial? No. Negó Clark de inmediato. Solo me aseguraba de que estuvieras bien. Claro, dije, finalmente sonriendo divertido. Solo te estoy tomando el pelo, amigo. Clark respondió con una mueca de enojo. Clark 1, Harry, sí, dije con tono sombrío. Tengo que volver a Gran Bretaña. La expresión ceñuda de mi amigo se transformó en una expresión sombría. ¿Vas a luchar contra ellos? Preguntó Clark, vacilante. ¿Contra los magos malvados? Sí, confirmé. No me han dado otra opción. Ni siquiera sé quiénes de mis amigos y familiares siguen vivos. Necesito encontrarlos y protegerlos cueste lo que cueste. Clark simplemente me miró en silencio. Entonces, voy contigo. Espera, ¿qué?